escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a toda alrededor. Creaste cada especie y su esplendor. Si Dios muestra en quien tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer lo lleno de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volver a Eres quien salva, veniste por mí, peleaste por mi corazón. Ya en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si abuelo
misericordia de la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar, si viviste para amarnos, yo también. Tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Que se perdió, la buscas otra vez. Buenos días, queridos hermanos. Es un placer poder nuevamente otro domingo estar juntos en un servicio más de Refugio de Gracia. Aunque no nos podamos ver físicamente, es un sentir en mi corazón de que estamos en un mismo espíritu al permanecer cada domingo aquí atentos a la palabra de Dios. Nuestra oración es que Dios pueda honrar ese deseo que hay en tu corazón de nutrirte de su palabra y de aprender más de Él. También oramos para que Dios llene con su palabra aquellos esos vacíos o esas dudas que tienes en tu vida. Y hoy, este domingo, quiero aprovechar para invitarte cada miércoles a nuestra reunión de oración. La hacemos vía Zoom y mandamos el link en el grupo de la iglesia. Si no estás en el grupo de la iglesia, por aquí en los comentarios de este video nos puedes dejar tu petición para poder orar por ti, y también si gustas ser parte del grupo de la iglesia, también tu contacto para poder agregarte. Hoy empezamos una nueva serie y le toca el honor a mi hermano Roger, que nos va a hablar sobre las pruebas. La serie se llama Dios es bueno después de las pruebas. Así que con nuestras Biblias en manos nos vamos a Santiago capítulo 1 y le dejo el tiempo entonces a mi hermano Roger para que nos dé la enseñanza de este domingo. Buenos días, hermanos, espero que estén bien. Y bueno, ya para entrar en materia, hoy vamos a empezar una nueva serie llamada Al final de la prueba vemos el amor de Dios, o al final de la prueba vas a ver el amor de Dios, ¿no? Y vamos a empezar esta serie con el libro de Santiago, así que pues, ahí sí pueden ir a Santiago, capítulo 1, donde vamos a estar teniendo la enseñanza, ¿no?, de esta mañana. Y rápidamente les doy un contexto así breve. Santiago escribe esta carta a judíos creyentes que estaban dispersos por la persecución que empezó en los tiempos de Pablo, ¿no? Vemos que en Hechos dice que Pablo asolaba a la iglesia. Bueno, Saulo en ese momento era su nombre, y luego cuando creyó en Cristo, Dios cambió su nombre, ¿no? Lo empezó a llamar Cristo como Pablo, ¿no? Entonces, bueno, estas personas a las que Santiago les está escribiendo no es una iglesia, sino le está hablando a creyentes, ¿no?, que están pasando por persecución, y que esa persecución en cierta forma era como una prueba, ¿no?, una prueba que ellos tenían que pasar, ¿no? Eso fue lo que Dios decidió para ellos, y bueno, ellos estaban siendo dominados, ¿no?, desde los tiempos de Jesucristo. Ya el imperio romano tenía posesión sobre toda la tierra de Israel, y en este tiempo seguía igual, ¿no? Entonces estaban pasando persecución por los mismos romanos y aún judíos, ¿no?, que no creían no creían que Cristo era el Hijo de Dios. Pensaban que era un profeta más, o que era un blasfemo. Hay un montón de cosas, ¿no?, alrededor de esta epístola. Pero
quiero que en estos minutos que vamos a estar veamos tres cosas, ¿no? Tres cosas que que Santiago les quiere hacer ver a estas personas, ¿no? Que estaban pasando por una prueba, y a un Dios que quiere que tú y yo veamos a través de este capítulo, ¿no? Entonces, bueno, empieza el versículo 1 diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saluda. Ahí está hablando de que están en dispersión, están como esparcidos, regados. ¿Por qué? Porque estaban pasando una persecución, ¿no? Y lo que querían hacer era matarlos, y maltratarlos, y etcétera, etcétera. Y empieza el versículo 2 diciendo: hermanos míos. Otra forma de ver que le está hablando a creyentes, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto que él estaba pidiendo a estos judíos creyentes, y aún que podemos sacar un principio de esto también para aplicarlo a nuestras vidas, es algo muy, muy difícil. Todo el 2020, y creo que todos van a estar de acuerdo con esto, todo el 2020 podríamos llamarlo que fue un año de pruebas, de muchísimas pruebas, ¿no? Y aquí Santiago le dice a ellos: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese gozo solamente te lo puede dar, y no lo puede dar el Espíritu Santo. Y si estamos en una dependencia total en Dios y teniendo una comunión constante con Él. Porque si nosotros estamos alejados de Dios, si nosotros no tenemos una comunión con Él, si nosotros no estamos conectados con Él, es imposible que el fruto del Espíritu Santo se haga una realidad o se produzca en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, este primer punto yo lo llamé así como el propósito de la prueba o de las pruebas. Aquí vemos que primeramente dice que tenemos que tener gozo en medio de la prueba. Dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra manifestación del fruto del Espíritu Santo, paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces nosotros estamos en una prueba y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera sabemos muchas veces. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese tiempo? Que tú o que yo o que ustedes están como en una situación, ¿no?, complicada, extraña, y tú no sabes si es una prueba o qué es o qué está pasando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dé de su sabiduría y nosotros poder entender en qué situación estamos. O sea, si estamos pasando por una prueba, y si estamos pasando por esa prueba, bueno, pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé ese gozo en medio de esa situación y que nos dé paciencia. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y bueno, como les decía, este primer punto yo lo llamé el propósito de la prueba, ¿no? Un profesor me decía que las pruebas es ese laboratorio donde Dios te hace ver lo que hay en tu corazón. O sea, en un laboratorio, por lo general, los científicos están examinando y viendo como experimentos y esto. Entonces, Dios
ya te conoce a ti, ya me conoce a mí. Entonces Él no necesita examinarnos, sino lo que Él quiere que pase en la prueba es que tú y yo nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando viene una prueba en nuestra vida, muchas veces sale tristeza de nuestro corazón, amargura, enojo, envidia, orgullo, incredulidad. Un montón de cosas pueden salir, llegar a la luz cuando estamos en una prueba, ¿no? Pero el propósito de la prueba es que Dios quiere probar tu fe y mi fe, y quiere que tú y yo nos demos cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Con qué propósito? De que nosotros nos demos cuenta y esas cosas que salgan cuando estamos en medio de las pruebas, las podamos corregir, obviamente en dependencia de Dios, en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, el propósito de la prueba es que tú y yo veamos qué hay en nuestro corazón, y que eso nos lleve a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, que eso nos lleve a ir en dependencia a Dios y derramar toda esa carga, esa lucha, ese impedimento que tú tienes en medio de la prueba, para que entonces ahí empiece a florecer ese gozo, esa paciencia. Y como segundo punto es que nosotros tenemos que ponernos en sujeción cuando estamos en medio de la prueba. Perdón. Que venía un estornudo y luego van a decir que tengo COVID. Pero bueno, punto número 2. Sujeción en la prueba. Es como que, bueno, estamos en medio de la prueba y muchas veces nosotros, porque también me incluyo, nosotros no queremos estar en ese tiempo, en esa prueba. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Aquí está la prueba, que nosotros nos sometamos a la prueba, porque el propósito de las pruebas no es perjudicarnos, no es hacernos algún mal. ¿Por qué? Porque la prueba viene de parte de Dios, y todo lo que hace Dios es bueno. Dios no puede hacer nada malo. O sea que las pruebas no son para perjudicarnos, sino para enseñarnos y acercarnos cada vez más a Dios. Entonces, cuando viene una prueba, nosotros tenemos que ponernos debajo de esa prueba en sujeción, porque el propósito de la prueba es ver lo que hay en nuestro corazón, fortalecer nuestra fe para que nosotros en dependencia nos acerquemos cada vez más a Dios. Entonces, la prueba es un acto de amor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú corrijas quizás esa incredulidad o quizás ese orgullo, esa amargura que hay en tu corazón y que tú no te has dado cuenta que la tenías, pero cuando llega la prueba te das cuenta, y entonces nuestra actitud debería ser, bueno, voy a llevar esto a Dios, tengo que estar en dependencia de Dios para que esto no siga en mi corazón, para que Él trabaje juntamente conmigo y que eso pueda salir de mi corazón. Entonces, sujeción en la prueba. Y dice versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí dice tentación y luego voy a explicar por qué. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra en griego para tentación tiene dos significados, ¿no? La palabra en griego tiene un significado, o sea, se puede traducir en dos. En griego se utiliza para hablar de dos cosas que son totalmente diferentes. Una es la prueba y otra es la tentación. Pero nosotros sabemos que Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. Entonces, ahí donde dice tentación, en realidad está hablando de prueba.
porque Dios no nos manda a soportar la tentación, nos manda a huir de la tentación, a huir de Satanás y de sus maquinaciones y sus tentaciones. Entonces, Dios nos está pidiendo que nosotros soportemos la prueba, no la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y para poder resistir a la prueba, tenemos que estar en sujeción a la prueba. Porque si nosotros no estamos en sujeción, nunca vamos a poder resistir y no va a pasar todo ese proceso que tiene que pasar, ¿no? Para que llegue el propósito de la prueba. Y ahí mismo en el versículo 13 afirma lo que les venía diciendo, ¿no? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hermanos míos, no erréis. Entonces, nosotros tengamos claro que Dios no nos pide que soportemos la tentación o que nos quedemos ahí en la tentación y dale, ven, tentación, ven. No, porque si tú haces eso, no puedo decir 100%, pero estoy un 99% seguro que vas a caer. ¿Por qué? Porque la tentación es algo que Satanás utiliza y que para ti o para mí es algo atractivo. Entonces, tarde o temprano vamos a caer. Entonces, a la tentación no la resistamos, huyamos de ella. Pero la prueba que viene, esa sí viene de parte de Dios. Esa sí la tenemos que resistir, esa sí tenemos que soportarla. ¿Para qué? Para que nuestra fe se vaya puliendo y que nuestra dependencia en Dios igual vaya fortaleciendo cada vez más, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese gozo que es muy difícil que nosotros mismos lo podamos producir, porque cuando estás en una prueba muchas veces lo que quiere venir a tu vida, a tu corazón es tristeza, ¿no? Pero ¿qué nos pide Dios? ¿Y qué les pedías o qué les aconsejaba Santiago a estos judíos creyentes? Que en medio de la prueba tengan un sumo gozo. Ese sumo no es como una alegría normal, es que tuvieran mucha alegría. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo trabajar y mejorar áreas en tu vida y en mi vida también. Entonces, primero, el propósito de la prueba, ver qué hay en nuestro corazón para que podamos fortalecer nuestra fe en Jesucristo y nuestra dependencia en Él. Y Dios nos pide que tengamos sujeción en la prueba. Y en tercer lugar, tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos dice, ¿no? Vemos el propósito de la prueba y vemos ahí seguido lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Que nos sujetemos, que seamos sumisos, que resistamos la prueba. Punto 3, hacer lo que Dios nos dice. Dice versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira de Dios no obra la justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y bien, o sea, aquí hay un montón de enseñanzas. El capítulo 1 habla de varias cosas. No nos va a dar tiempo para abarcar todo, ¿no? Pero en este tercer punto quiero que podamos hacer un énfasis o enfocarnos en el versículo 22,
Dice, pero seamos hacedores de la palabra. O sea que eso habla de un activismo, práctica, actuar. Y no tan solamente oidores. Es como, bueno, cuando yo estaba pequeño o adolescente, mi mamá me decía algo y yo no siempre la obedecía, ¿no? Entonces ella, no, que te entra por aquí y te sale por allá. Entonces, que eso no sea una realidad en nuestra vida, no ese dicho que a veces nos dicen nuestras mamás, de que te dicen algo y te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Sino que eso que nosotros oímos o leemos a través de la palabra de Dios, lo llevemos a la práctica, seamos hacedores. ¿Y qué podemos ver así bien rápido, reciente, que Dios nos ha pedido que hagamos? Que resistamos, que seamos sumisos a la prueba. Entonces nosotros lo estamos oyendo hoy, lo estamos leyendo hoy, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser hacedores de lo que Dios nos está pidiendo en cuanto a las pruebas? ¿O simplemente vamos a ser oidores? Yo te animo, y aún es mi ánimo también, ¿no? Que podamos ser hacedores de la palabra de Dios y empezar por esto que Dios nos está pidiendo, ¿no? Que seamos hacedores de la palabra de Dios, que estemos en sujeción en la prueba, para que el propósito de la prueba pueda ser una realidad en tu vida y en la mía. Como decía al principio, al final de la prueba vemos el amor de Dios. Y aún la prueba es una demostración del amor de Dios. Dios te ama, Dios me ama a mí, Dios ama a cada uno de sus hijos. Y pues es mi deseo que tú y yo podamos pues aplicar esto que hemos visto hoy, ¿no? Yo sé que es muy difícil, aún a mí me cuesta un montón. El año pasado, como les decía, fue un año de muchas pruebas, ¿no? Una de ellas para nosotros fue que murió nuestra perrita. Tú vas a decir, pero un perro, pero era como parte de nuestra familia, ¿no? Y ahí era como, bueno, Dios, yo sé que esta es una prueba, pero dame tú ese gozo, esa paciencia, y yo, o sea, te pongo todo delante de ti, ¿no? Y yo me sorprendí de lo que Dios hizo, ¿no? Porque si yo no hubiera hecho eso, yo quizás hubiera empezado a renegar contra Dios. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué justo ahora? ¿Pero por qué mi perrita? Que no sé qué. Pero gracias a Dios que las cosas fueron diferentes, ¿no? Y esto es algo constante, porque como les decía, a cada momento Dios nos pone en pruebas. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él, Y entonces, bueno, vamos a orar y espero que podamos aplicar esto, ¿no? Gracias, Dios, por este tiempo. Te agradezco por cada uno de los hermanos aquí presentes que tomó un tiempo, apartó este tiempo para alabarte, glorificarte por medio de las alabanzas y aún por medio de tu palabra. Y te pido, Padre, que podamos ser hacedores, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un consejo directo de parte de ti, de que resistamos a las pruebas, ¿no? Para ver el propósito en nuestras vidas, ver qué hay en nuestro corazón y ponerlo delante de ti en dependencia, y que esto nos acerque cada vez más a ti, ¿no? Y que nuestra fe pues sea más fuerte cada vez más. Te pido que cada uno de los hermanos pueda tener un excelente domingo, que pueda terminar bien, Padre, y que también podamos tener una buena semana, ¿no? Que aprovechemos las oportunidades para predicar el Evangelio y ser de luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue sentado en su trono, gobernando todo el mundo. Y cuán bueno saber de que en medio de la prueba Dios sigue con nosotros. Durante la prueba Dios sigue con nosotros. Y una gran enseñanza que nos deja este gran
pasar esta gran lección es lo que dice en Santiago capítulo 1, precisamente en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que esa es la exhortación que nos deja este culto dominical, a que nosotros sigamos la voz de Dios y que nosotros obedezcamos eso que debemos de hacer a través de la prueba, cumpliendo así el propósito de ella en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, te colme de bendiciones y que te haga tener a ti y tu casa en paz y bienaventurado toda esta semana. Que Dios te bendiga y te veo el miércoles. Bendiciones.